Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Junta de Extremadura. Tenemos el enorme placer de acoger en Extremadura al ministro de Sanidad y a la ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, porque saben que hemos celebrado en Extremadura, lo cual agradezco al Gobierno de España que salga a los territorios a conocer la realidad de cada una de las comunidades autónomas en esta pandemia tan difícil y tan dura que estamos viviendo en todo el país, en todos los países de la Unión Europea y en todo el mundo. Son días complicados, son días difíciles, semanas complicadas, meses muy complicados, meses que hay que contar con la política y que hay que contar con la sociedad. La política sola, ya en otras ocasiones hemos dicho que sola no puede y la sociedad sola no puede. Es la conjunción de la política y la conjunción de la sociedad la que hace que podamos trabajar en un horizonte que al menos lo tenemos que prever para unos meses. Meses de llamada a seguir con la responsabilidad, meses de llamada a seguir trabajando en la línea en lo que la sociedad extremeña lo está haciendo, meses en los que se ven luces de esperanza con respecto a determinadas noticias que nos llegan sobre las vacunas, pero que hasta que tengamos ese remedio farmacológico, en este momento la situación es que tenemos que trabajar desde el ámbito no farmacológico. Y ese ámbito no farmacológico se llama reducción de la movilidad a lo mínimo imprescindible, distanciamiento de seguridad, lavado de manos, utilización de mascarilla y compromiso de trabajar juntos por un objetivo común, que es disminuir la incidencia para que tengamos una sociedad sana, sanitariamente y sana económicamente. Le voy a dar brevemente los datos del día de hoy en la Comunidad Autónoma de Extremadura, antes de pasarle la palabra a los ministros. En primer lugar, decirle que los casos confirmados en el día de hoy en la Comunidad Autónoma de Extremadura son de 264. Los hospitalizados han disminuido en 6 personas. Hay una persona más en la UCI. Tenemos que felicitarnos por las 464 altas que se dan en el día de hoy y tenemos que dar nuestro más profundo pésame a los familiares y a los seres queridos de las 7 personas que hoy no han podido superar la pandemia del COVID. Todo nuestro recuerdo en unos momentos tan complicados como estos. Extremadura está en una situación complicada, sigue en una situación complicada, aunque es cierto que los últimos datos nos dan una luz de esperanza de que estamos haciendo las cosas razonablemente bien, no sin esfuerzo, al que apelo, pero sin duda ninguna lo estamos haciendo razonablemente bien. Estamos estabilizando la curva, estamos intentando doblegar la curva y en ese sentido tenemos que ir. Vienen meses complicados, pero vienen también momentos en los que tenemos que vivir muchos sentimientos, como son el puente de diciembre o como es la época navideña, a lo que le pido responsabilidad a la ciudadanía. Ahora daremos detalles de la celebración del Consejo Interterritorial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero decirles que en el Consejo de Gobierno de esta mañana se han adoptado los criterios de prorrogar el nivel de alerta 3 para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante 14 días más y el cierre perimetral de las localidades de Aliseda y de Vegaviana. Esto tienen unas incidencias acumuladas importantes y, por lo tanto, teníamos que realizar algún aislamiento perimetral, además de las medidas generales que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Compromiso de colaboración con el Gobierno de España, igual que el Gobierno de España está colaborando de forma activa con las comunidades autónomas, el cual se lo agradezco. Y también lanzar un mensaje de esperanza a la ciudad de Badajoz,
De los 3 indicadores que nos habíamos propuesto reducir, decirles que la incidencia acumulada a los 14 días en la ciudad de Badajoz ha bajado ya de los 500, está en 484,40, pero tenemos que seguir trabajando activamente. Que la positividad de las pruebas en la ciudad de Badajoz está en el 12,19%, sigue por encima del 10%, y la ocupación en UCI en el 28%, que está también por debajo del 35%. Pero es necesario seguir trabajando insistentemente. Estamos a mitad de ese periodo que nos habíamos dado para poder trabajar intensamente en esta situación. En el Consejo Interterritorial se ha trabajado un tema muy importante, que son las plazas de formación sanitaria especializada, la oferta de lo que se conoce como el MIR, uno de los rasgos distintivos de nuestro Sistema Nacional de Salud, y decirle que la Comunidad Autónoma de Extremadura ha ofertado el máximo de plazas sanitarias, de plazas de formación sanitaria especializada que podía. 278 plazas, lo que supone un aumento de un 24% con respecto a la oferta del año anterior. 94 plazas de medicina familiar y comunitaria, lo que supone un aumento del 25% del año anterior, y hemos incrementado las plazas de EIR también de forma importante. Por lo tanto, pendiente de la incorporación de 2 plazas más de medicina legal y forense, que se podrán incorporar a la oferta, esperamos que con esta medida podamos ir paliando la falta de planificación que a lo largo de muchos años el Sistema Nacional de Salud ha tenido y que podamos contar con los profesionales sanitarios necesarios para nuestro Sistema Nacional de Salud. Por mi parte, nada más, y le paso la palabra a los ministros. Buenas tardes. Saludos cordiales a todos los medios de comunicación que nos siguen desde esta ciudad, desde Mérida. En esta comparecencia que realizamos de manera conjunta, el ministro de Sanidad, el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, y quien les habla para compartir con ustedes un miércoles más los contenidos del Consejo Interterritorial de Salud que hemos celebrado, en este caso, telemáticamente desde la sede de la Consejería de Sanidad. Hace 2 semanas, creo recordar, ministro, anunciamos, tras una sesión también de un Consejo Interterritorial de Salud, que este iba a empezar a desplazarse por el territorio de las distintas comunidades autónomas. Y esta es la razón por la cual hoy estamos aquí, en Extremadura, para dar a este órgano de cooperación multilateral, que se ha convertido, como ya me ha escuchado decir en otras ocasiones y vuelvo a hacerlo en el día de hoy, en el centro de las decisiones de esta pandemia, como desde luego el centro en el que adoptamos todas las decisiones de manera adecuada. Y por tanto quiero comenzar estas breves palabras agradeciendo el recibimiento que nos ha dispensado el Gobierno autónomo de Extremadura, especialmente a su presidente, a Guillermo Fernández Vara, y también al vicepresidente segundo y a todos los miembros del Gobierno que nos han acompañado en el día de hoy, y también a la presidenta de la Asamblea de Extremadura y a la delegada del Gobierno, que también hemos compartido sesión de trabajo con ella. Es momento, cuando salimos por los territorios, también aprovechamos el Gobierno de España para reconocer el trabajo que se realiza por los distintos gobiernos autonómicos en la lucha contra la pandemia. Y hoy nos van a permitir que, estando aquí en Extremadura, ministro, lo hagamos con la labor que está realizando la Junta de Extremadura, también para doblegar la curva y para, entre todos, mantener a rayas al virus y poder acabar cuanto antes con esta maldita pandemia. Esto creo que nos da sentido a la presencia aquí y al reconocimiento mutuo. Creo que es tremendamente importante reconocernos. Reconocer el Gobierno de España el trabajo que se hace de las comunidades autónomas, de las entidades locales, y también el trabajo que de manera compartida y coordinada hacemos desde el Gobierno de España con todas ellas para llevar a cabo, a término, las acciones que hemos acordado entre todos en esa estrategia de país, esas acciones coordinadas en materia de salud, para seguir avanzando y con toda la prudencia seguir bajando esa incidencia acumulada como lo estamos haciendo. También saben que se ha incorporado a este Consejo la Federación Española de Municipios y Provincias. Hoy nos ha comunicado su implicación, como también les ha anunciado, en la descarga de la app Radar COVID, con una campaña que van a iniciar los ayuntamientos, las diputaciones, los consejos y los cabildos, algo que celebramos para unir fuerzas, aunar esfuerzos para seguir todos juntos trabajando. Es verdad que llevamos demasiado tiempo luchando contra esta pandemia, es cierto, contra este virus,
pero depende de nosotros, de nuestra actitud personal, de nuestra actitud colectiva, seguir haciéndolo, para seguir manteniendo la raya y poder llegar hasta que ya la vacuna esté con nosotros y aún así seguir haciendo de la cultura de la protección, de la cultura del cuidado, nuestra pauta de vida, desde la concienciación, con las medidas que tengamos que adoptar, las que nos dicen las personas expertas. Sabemos que son medidas duras, pero también estamos viendo con toda la prudencia que dan resultado. Por eso una llamada desde la reunión una vez más del día de hoy a continuar con las mismas, especialmente en las fechas que se nos aproximan, que ahora el ministro hará incidencia y lo subrayará, pero creo que vienen fechas, como sabemos, que están en la mente de todos nosotros, el puente de diciembre, los primeros días de diciembre y también las fechas navideñas. Estamos trabajando en actuaciones coordinadas en todos los ámbitos territoriales y sociales para una celebración de unas Navidades diferentes. Creo que ese es un mensaje que queremos empezar a lanzar. El ministro lo subrayará e incidirá en él, pero tenemos que ir pensando en que las Navidades van a llegar, pero que tenemos que celebrarlas, pero de una manera distinta, no como hasta ahora estábamos acostumbrados. Por tanto, son muy importantes la implementación de estas medidas, este trabajo coordinado que se va a realizar entre las comunidades autónomas, el Gobierno de España, a través de la coordinación y el liderazgo del Ministerio de Sanidad y también las entidades locales, para poder hacerlo. Y hoy hemos comprobado una vez más, ministro, la disposición, el entendimiento permanente que hay en este Consejo Interterritorial de Salud, que es un ejemplo a seguir. Por mi parte, muchas gracias. Gracias a Extremadura por el acogimiento y cuando quieras, ministro. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, consejero. Y bien, es el primer Consejo Interterritorial que celebramos fuera de Madrid, de la sede del Ministerio de Sanidad o de las dependencias de Moncloa, y lo hemos celebrado aquí en Mérida, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y yo también quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a la Comunidad Autónoma de Extremadura, a su presidente y a su consejero de Sanidad por la atención, la hospitalidad que nos han brindado. Hemos tenido ocasión de tener una breve reunión de trabajo con el presidente, con el consejero, con otros miembros de su gobierno, con la delegada del gobierno, y he tenido ocasión también de saludar al equipo del consejero, en especial a los dos gerentes, al gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, y al gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, José Vicente Granados. A ellos dos, al consejero y a todo su equipo, pues mi reconocimiento por la magnífica labor que están realizando en unas condiciones, pues en fin, muy complicadas, muy duras, que ya llevan muchos meses. Y me ha gustado poderles saludar y poderles transmitir nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la labor que están desarrollando. Otra novedad, si me lo permiten, del Consejo Interterritorial de hoy ha sido la participación, también por primera vez, de un ministro de la Unión Europea, en este caso de la colega ministra de Sanidad de Portugal, Marta. La colega ha participado en una parte del Consejo, nos ha explicado en una exposición breve la situación epidemiológica de Portugal, y a continuación han podido intervenir y tomar la palabra los consejeros de las 4 comunidades autónomas fronterizas con Portugal, ¿no? Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Galicia. Hemos acordado hacer más fluida la comunicación transfronteriza, compartir de una forma más fluida datos por parte de las comunidades autónomas que tienen frontera con Portugal y de las regiones portuguesas que tienen frontera con España, para garantizar aún más la coordinación y el conocimiento mutuo de la situación que estamos viviendo. Las situaciones no son distintas en Portugal, en Francia, en Italia, de las que tenemos en España. Estamos inmersos en una segunda oleada muy preocupante, con un impacto territorial distinto. También en Portugal nos ha podido trasladar esta situación la consejera de Sanidad, que exige tomar medidas duras que hay que siempre combinar con el impacto que puedan tener en aspectos sociales o económicos, y que hay que dar siempre tiempo a que puedan dar sus resultados. Por tanto, también es una segunda novedad que quería resaltar ante ustedes y que vamos también a intentar en el futuro mantener con otros colegas de la Unión Europea. Quisiera, en segundo lugar, hacer una breve valoración de los datos que acabamos de dar a conocer. En fin, ustedes han visto que presentamos hoy una incidencia acumulada de 452,57 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, una cifra inferior a la que teníamos ayer. Llevamos unos días de una ligera bajada en las cifras de incidencia acumulada. Los datos de hospitalización
presentan un total de 19.403 personas hospitalizadas, esto es un 15,54% de las camas disponibles, también un ligero descenso respecto a las cifras de los últimos días, y un total de 3.120 personas en unidades de cuidados intensivos, lo que supone un 32,04% de las camas UCI disponibles. Sigue habiendo un número de fallecidos elevado, de 1.346 personas que han perdido su vida en los últimos 7 días, a los cuales cuyos familiares y amigos expresamos nuestras condolencias. Totalizan ya 42.039 personas las que con una prueba diagnóstica de infección activa positiva han fallecido, y sigue habiendo un ritmo de pruebas diagnósticas muy elevado. En concreto, desde el 11 al 14 desde el 8 al 14 de noviembre, en nuestro país se han realizado en 7 días 1.122.905 pruebas diagnósticas de infección activa, y en concreto el día 15 se realizaron un total de 75.149 pruebas. Por tanto, un ritmo de pruebas muy alto. La situación, insisto, es de estabilidad a la baja, pero sigue siendo, lo ha dicho antes el consejero, y yo lo quiero subrayar, muy preocupante, porque seguimos estando en unas tasas de incidencia altas, de 452 casos por 100.000 habitantes, cuando deberíamos estar en entornos de 50-60 casos por 100.000 habitantes. Por tanto, nos queda todavía muchísimo recorrido de mejora, y además se produce esto al inicio del invierno, ¿no? Inicio de un periodo en que los virus respiratorios encuentran un hábitat mejor para propagarse y para contagiarse, que es el invierno, donde hacemos muchas más actividades en espacios cerrados, ¿no? En ese sentido, hemos acordado en la interterritorial crear un grupo de trabajo para que en la próxima reunión, la del miércoles de la semana que viene, presente un paquete de recomendaciones en relación al mes de diciembre, tanto las fechas en que hay puentes en algunas comunidades autónomas muy dilatados, y en el periodo de Navidades, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay que seguir para que aquellos ancianos que quieran disfrutar de estas días con sus familias puedan hacerlo con criterios de seguridad? ¿Qué recomendamos a los estudiantes que quieren regresar a sus hogares? ¿Cómo lo tienen que hacer para hacerlo con precaución y asegurarse de que no perjudican la salud de sus familias? ¿Cómo hay que hacer, con qué criterios de restricción y con qué criterios de seguridad las celebraciones familiares? Aquellas personas que tengan un sentimiento religioso y quieran acudir a las celebraciones propias de la Navidad, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Con qué aforos? ¿Con qué medidas de precaución para garantizar que esto se hace con absoluta o con la máxima seguridad posible? ¿Cómo vamos a dar la bienvenida a sus majestades los Reyes Magos, para hacerlo también con criterios de seguridad para nuestros pequeños y nuestros abuelos? ¿Y cómo expresaremos la alegría propia también de estas fechas de una forma que se asegure y que nos garantice que no tenemos un aumento de los contagios en días posteriores? Este acuerdo de crear este grupo de trabajo en todas las comunidades autónomas que quieran participar es lo que hemos decidido hoy para, insisto, en la semana que viene poder compartir unos criterios y unas recomendaciones que idealmente asumamos todas en el seno de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Hemos también repasado la evolución, y esto, si me permiten, es muy importante, del estudio de seroprevalencia, la cuarta oleada. España es el único país que ha hecho un estudio dinámico de seroprevalencia con 3 oleadas. Estamos ya en la cuarta oleada de este estudio, una cohorte muy amplia de más de 60.000 personas. Las pruebas se han iniciado este lunes, día 16, finalizarán el día 27 de noviembre. Incluso algunas comunidades autónomas finalizarán unos días antes. Hemos constatado que el ritmo de las pruebas está yendo según lo previsto, ya no hay retrasos, estamos ya a un 50% más o menos de pruebas realizadas, lo cual es un buen índice, pero yo quiero hacer, si me permiten, un llamamiento a todas aquellas personas que forman parte de este estudio de seroprevalencia, a los que agradecemos que se brindaran a participar en el mismo, que por favor atiendan la llamada de los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas cuando les citen para hacer los 2 test que se les administran, porque es muy importante que podamos ver cómo ha evolucionado el virus. Es la cuarta oleada, tendremos una cuarta fotografía para ver en qué grado ha aumentado y en qué colectivos y de qué manera la contagiosidad, si es que ha aumentado, de este virus, y por tanto hacerles un llamamiento a que participen en el mismo, ¿no? Hemos también hecho una actualización de la evolución de las distintas
distintas vacunas. Saben ustedes que España participa en la estrategia europea de vacunas y que ha habido respecto a la última semana algunas novedades. Hemos conocido hoy unos resultados adicionales de la compañía Pfizer-BioNTech. Hemos repasado la evolución de los distintos contratos en los que está trabajando la Comisión Europea y, sobre todo, hemos puesto de relieve que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizó este lunes un ensayo clínico muy importante, un ensayo clínico en fase 3 de la compañía Janssen, que forma parte del grupo industrial, del grupo farmacéutico de Johnson & Johnson, un ensayo que se va a realizar en 9 países, uno de ellos España. En materia de ensayos clínicos saben ustedes que tenemos unas ventajas muy obvias y que muchos científicos, muchos equipos de investigación y muchas empresas farmacéuticas seleccionan a nuestro país para hacer estos ensayos clínicos por la enorme calidad de los mismos y la amplia red científica y hospitalaria que tenemos para poderlos realizar con las máximas garantías. Pues bien, uno de estos nuevos países, es España. Se va a hacer en concreto en 8 hospitales de 3 comunidades autónomas, las comunidades autónomas de Cataluña, de Navarra y de Madrid, y van a participar aproximadamente unos 3.000 voluntarios. La selección de estos voluntarios corre a cargo de los equipos de dirección de estos análisis clínicos. Estas personas van a recibir 2 dosis de vacuna y va a servir para hacer, insisto, el ensayo clínico de fase 3, el último de los ensayos clínicos para una de las vacunas también muy prometedoras, que es la del grupo Janssen. Hemos también repasado y comentado brevemente, puesto que es una cuestión más de carácter técnico, si ustedes me lo permiten, pero por su interés ha sido comentado, la recomendación que ha sacado hoy la Comisión Europea en materia de test rápidos de antígenos y cómo aumentar las capacidades de testeo. Bien, he de decirles que están analizando los servicios técnicos del Ministerio con profundidad este documento, pero de una primera lectura se deduce que valida una estrategia de testeo que tenía nuestro país, en particular referida a los test de antígenos, se encuentra perfectamente reflejada en esta recomendación de la Comisión, en el sentido de que son unos test que pueden ser muy útiles si se usan adecuadamente y para unos propósitos específicos. En concreto, la Comisión enfatiza en esta recomendación que son test que tienen que ser realizados por personal sanitario capacitado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, que indican que no son test de autodiagnóstico, sino que son test que tienen que ser administrados, insisto, por personal sanitario capacitado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En ese sentido, también, en relación a algunas iniciativas que han aparecido de hacer test en la red de farmacias, yo he expresado la posición del Ministerio. Nosotros reconocemos la buenísima y meritoria labor que hace la red de farmacias de nuestro país, más de 20.000 farmacias, claves, absolutamente claves en nuestro sistema sanitario, por su capilaridad, por el servicio que dan de distribución de medicamentos y por el apoyo que dan al Sistema Nacional de Salud en tantos y tantos territorios de nuestro país, y sin negarnos a ninguna consideración y a que aumenten su participación, clave, insisto, en el Sistema Nacional de Salud en otros ámbitos, sí que he pedido que aquellas comunidades autónomas que quieran usar esta red para su estrategia de detección, hagan un plan, nos hagan saber exactamente qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, qué tipos de test van a querer realizar desde estos establecimientos de farmacia, qué personal y con qué medidas de seguridad los va a administrar, si va a haber o no, en función del test, circuitos separados, como los hay en la red hospitalaria y en la red de atención primaria para personas COVID y personas no COVID, cómo van a vincular sus datos a los servicios de salud pública, si el personal que lo va a administrar es conforme con las características que indica el fabricante de los test que tendidamente vayan a usar. Por lo tanto, hay toda una serie de detalles que son importantes conocer y, insisto, pensamos que el sistema de detección, les he dado antes los datos de los test que hemos hecho en los últimos 7 días, está funcionando razonablemente, pero si alguien piensa que podemos ampliarlo un paso más en ese sentido, lo que pedimos es conocer todos los detalles al respecto. Y finalmente, hemos también tenido ocasión de dar información sobre la formación sanitaria especializada. El presidente del Gobierno tuvo ocasión de anunciar hace unos días que se iba a hacer una convocatoria de más de 10.000 plazas de formación sanitaria especializada, que la fecha de estas pruebas de formación sanitaria especializada, el MIR, la más conocida, pero otras, para biólogos, para químicos, para expertos en salud
mental, en fin, muchas otras especialidades en formación sanitaria, van a ser el 27 de marzo, con el horizonte de una incorporación antes del verano. Y sí que hemos pedido a las comunidades autónomas que hagan una revisión en profundidad de las plazas que van a ofertar. Saben ustedes que corresponde a las comunidades autónomas hacer la oferta concreta de plazas por especialidad y que hagan un esfuerzo para al menos ofertar todas aquellas plazas que tengan acreditadas como plazas aptas para la formación sanitaria especializada, con el compromiso del Ministerio también de acreditar, de hacer un esfuerzo para acreditar de aquí a la fecha de realización del examen más plazas si no son solicitadas por parte de las comunidades autónomas. Pensamos que, como ha dicho también antes el consejero de la Junta de Extremadura, pensamos que hay que hacer un esfuerzo importante de aumento de las plazas de formación sanitaria especializada. Y en ese sentido lo hemos compartido con los colegas de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En conclusión, ha sido una reunión, pues no les voy a engañar, densa de contenido, con estas dos novedades que no son solamente simbólicas, sino que son, yo creo, de fondo. La celebración del Consejo en Extremadura, lo vamos a repetir, como ha dicho la ministra, con otros territorios, en un esfuerzo de poner de relieve el carácter de coordinación interterritorial de este Consejo y también con la participación de la colega portuguesa, con que es obvio que hay unos vínculos muy estrechos, puesto que formamos parte de una misma unidad geográfica, cual es la península ibérica. Es verdad que todos hemos constatado que las cosas van poco mejor, pero también yo les he de trasladar que todos los consejeros, todos sin excepción, y las consejeras, han seguido manifestando una preocupación alta y un llamamiento a la ciudadanía a no bajar la guardia, La situación es muy cambiante, el virus es muy contagioso, vemos situaciones aparentemente muy favorables en determinados países del mundo y cómo en un periodo corto de 2 semanas cambian completamente y, por tanto, haríamos muy mal si nos relajáramos, si pensáramos que esto ya está ganado, porque no está nada ganado. Y el horizonte es el que fijó el presidente del Gobierno, es mayo del 2021. La vacuna va a llegar, vamos a empezar a administrarla, el plan de vacunación también lo hemos actualizado hoy, está pues muy avanzado, pero se requieren unos meses para poder administrar la vacuna a un número suficiente de personas y, por tanto, no hay que bajar la guardia, la situación sigue siendo preocupante, hay que mantener la tensión, especialmente durante las próximas semanas de diciembre. Muchísimas gracias y creo que quedamos a su disposición por si tienen preguntas de estos asuntos. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, ministro de Sanidad, ministra de Política Territorial y Función Pública y vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales por sus intervenciones. Damos paso a continuación al turno de preguntas de los medios de comunicación que siguen esta rueda de prensa de manera virtual. Al haberse celebrado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en Extremadura, daremos primero la palabra a los medios de comunicación de la comunidad, a los medios regionales y nacionales con sede en la región y posteriormente podrán preguntar el resto de medios de comunicación. Para pedir la palabra, por favor, levantad la mano en el icono virtual que tenéis al lado de vuestro nombre en la lista de participantes y os iré dando turno por orden de solicitud. Muchas gracias. Juan Jesús Montalvo, de Canal Extremadura Televisión, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Yo tenía un par de cuestiones para el ministro Illa y para el consejero Vergeles. En primer lugar, al ministro le quería preguntar, ha hablado de que se va a establecer un grupo de trabajo para definir cómo va a ser la situación en Navidad, el escenario que vamos a tener, pero no sé si más allá de eso se ha concretado algo más, si se ha definido que, por ejemplo, se tengan que cumplir una serie de parámetros para poder limitar o no la movilidad entre comunidades autónomas. No sé si se ha profundizado más en ese sentido o si alguna comunidad autónoma ha sugerido algo en ese sentido. Y al hilo de ello, ha hablado de que en la reunión también ha intervenido la ministra de Sanidad de Portugal. Ha hablado de que se va a hacer la comunicación más fluida en lo que a los datos se refiere, pero no sé si también se ha avanzado algo. ¿Hay algún punto de encuentro ya con el país vecino para saber cómo puede ser la movilidad en Navidad con Portugal y con las comunidades autónomas fronterizas? Y para el consejero Vergeles le quería preguntar si nos podría actualizar cómo se encuentra el brote de Plasencia del Hospital Virgen del Puerto, que se decretó ayer, que había 5 personas afectadas, 5 trabajadores afectados, y saber si se ha tomado algún tipo de determinación en lo que a la atención sanitaria se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Respecto al mes de diciembre, ¿no?, al puente y a la Navidad, pues yo he percibido en todos los consejeros una actitud de extrema prudencia,
a la hora de flexibilizar medidas. Algunos de ellos lo han verbalizado de una forma explícita. No hemos concretado ninguna medida, más allá de crear este grupo para compartir enfoques. Muchas comunidades autónomas ya han empezado a trabajar sobre qué recomendaciones pueden dar a sus ciudadanos para que las Navidades sean seguras. Todo el mundo, evidentemente, con la perspectiva de que es un tiempo especial y, por tanto, también hay que tener esto en consideración y no actuar al margen de esta realidad obvia para todos. Por tanto, hasta la semana que viene no tendremos en ese sentido más cosas más concretas que contarles. Respecto a la ministra portuguesa, pues ha habido una petición, en concreto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero también de otras comunidades autónomas, de tener una fluidez en la comunicación con las regiones vecinas de Portugal, a lo cual ha accedido la ministra portuguesa y hemos quedado en que lo articularíamos. Y la movilidad pues va a ser la habitual que hay, que es una movilidad transfronteriza, con las restricciones que se decreten por parte de las comunidades autónomas de la parte española y aquellas restricciones que pueda haber en la parte portuguesa. Por eso es importante justamente tener esta fluidez de relación. Sí, con respecto a este punto que le preguntaba al ministro, si me permite, en la aplicación práctica de la Comunidad Autónoma de Extremadura tenemos más de 300 kilómetros que nos unen con el país vecino. Tenemos un intercambio cultural, social y laboral muy importante y, por lo tanto, en lo que hemos quedado con la ministra de Sanidad es que a través del punto centralizado que debe ser nuestro Gobierno de España se establecerán los mecanismos para que a través de las administraciones regionales de salud que están en contacto con las distintas comunidades autónomas, al menos conozcamos las medidas que se están adoptando a un lado y a otro de la raya para que podamos conjugar las medidas. Este fin de semana pasaba. Este fin de semana sabíamos que Elvas, Reguengo de Monsaraz y algún otro municipio cerraban a la 1 de la tarde. Pues el conocer eso significa trabajar en conjunto para que alcancemos ambos lados de la raya el objetivo de incidencia necesario. Con respecto al brote que me pregunta del Hospital Virgen del Puerto, ninguna merma en la actividad sanitaria, y lo que hemos hecho ha sido realizar la ficha epidemiológica y de salud laboral a los trabajadores, que será actualizada en el día de mañana, como se actualizan todos los brotes por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Pero quiero decir que esto no ha supuesto ninguna merma en la atención sanitaria de la planta donde estaban trabajando esas profesionales sanitarias. Pregunta a continuación Sergio Parra, del programa Hasta Ahora. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Pues sí, soy Sergio Parra de A Esta Hora de Canal Extremadura. Estamos en directo en la televisión pública extremeña emitiendo esta rueda de prensa. Mi pregunta para el ministro Illa hace referencia a insistir un poquito más sobre ese plan que también le he preguntado a mi compañero. Si las medidas tardan en ver los efectos unas 2 semanas, imagino que podría explicar, si podría mostrar algunos ejemplos sobre lo que se va a realizar en nuestro país durante las próximas semanas. Si podría mostrarnos por qué vías va a apostar nuestro país en ese plan que van a preparar el grupo de trabajo. Si va por recomendaciones, si va a haber un confinamiento, si se va a aplicar únicamente para el puente. No sé si podría ser un poquito más específico en ello. Y sobre otra pregunta para el consejero de Sanidad, el ministro ha abierto la puerta a que las farmacias puedan realizar test de antígenos. Quería saber si Extremadura va a presentar alguna propuesta al Ministerio para llevar esa propuesta, para llevar esa iniciativa en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos a ver. Hay toda una serie de medidas, medidas que están adoptando las comunidades autónomas en función de la situación epidemiológica de sus territorios. Esa estrategia estatal que hemos mencionado, con unos indicadores, un conjunto de actuaciones y una evaluación del resultado de estas actuaciones. Y esto cada comunidad autónoma, pues como lo está haciendo hasta ahora, tendrá que decidir si las mantiene, si las incrementa o si las disminuye en función de cómo evolucione la pandemia. Lo que hemos acordado hoy es que, puesto que era Navidad y diciembre, por los puentes que tiene, es un momento excepcional que presenta singularidades en el
el calendario, en el sentido de que se hacen actividades pues, que no son normales en el conjunto del año, a varios niveles. Hay un conjunto de recomendaciones que nos parece oportuno compartir con las comunidades autónomas entre todas nosotros y emitir un conjunto de recomendaciones, si puede ser conjuntas, pues para que con garantías de seguridad podamos estar con nuestros mayores estos días, podamos hacer nuestras actividades familiares, podamos recibir a sus majestades los reyes, podamos hacer nuestras, si queremos, actividades religiosas con seguridad. Y si la movilidad, que aumenta también estas fechas, se produce, pues también se hagan con criterios de seguridad. Esto es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar conjuntamente. Gracias por la pregunta, Sergio, por las dos preguntas. Yo quiero incidir en un tema que me parece muy importante y quiero incidir a toda la sociedad. El ser muy restrictivo en el puente de diciembre no nos asegura una mejor Navidad. Eso no está escrito en ningún sitio. No hay evidencia científica que una determinada medida vaya a servir. Ojalá lo tuviéramos. Ojalá tuviéramos la evidencia científica para decir, si usted perimetra, la incidencia le baja en 30 puntos. Pero eso no es así. Por lo tanto, yo creo que con el Real Decreto que ha publicado el Gobierno de España del estado de alarma, permite que las comunidades autónomas podamos adoptar criterios que nos parecen que pueden incidir en nuestra incidencia, pero lo que se ha planteado en el Consejo Interterritorial es habrá cuestiones que sean comunes a todas las comunidades autónomas y que se puedan hacer de forma segura. Bueno, pues en eso es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si en eso remamos juntos, se podrá cumplir de mejor forma las medidas que se vayan a llevar a cabo, sabiendo que necesitaremos el esfuerzo de toda la sociedad en el puente y en la Navidad. Yo quiero ser honesto en la información que le doy a la sociedad. Como decíamos antes, las incidencias son todavía preocupantes. Estamos ante un momento en el que todavía no ha llegado el frío seco, que es el frío que le gusta al virus de la gripe y a otros virus que generan síntomas compatibles con la COVID-19, y tenemos que estar preparados y tiene que estar preparado nuestro sistema sanitario para ello. Y con respecto a los test antígenos, mire usted, los test de antígenos que tenemos en este momento, y como dice el dicho, la ciencia evoluciona una barbaridad. Puede ser que mañana tengamos otros test rápidos, otros test de antígenos que permitan realizarlos de otra forma. De momento, para lo que lo tenemos validado son para realizar test de antígeno en personas que presentan síntomas en los primeros 5 días. Para eso tiene que saberse tomar la muestra, proteger al personal que va a realizar el test, proteger al personal al que se le va a realizar el test porque puede dar positivo y, por lo tanto, tiene que haber circuitos diferenciados. Y, en cuarto lugar, tiene que tener una validez similar a la realización de las PCRs. Y eso tiene unas indicaciones. Por lo tanto, el test de los que disponemos ahora mismo, Extremadura no lo va a utilizar como cribado. Solo lo utilizará como cribado para aquellas situaciones que está previsto que se pueda utilizar. Por ejemplo, personas vulnerables, residencias de mayores. Es posible que tenga su interés realizado por personal y con circuitos diferenciados, que lo vamos a aplicar. Porque ahí la incidencia es muy alta y los resultados del test en sensibilidad y especificidad son similares a los de la PCR. Pero en la población general, realizar test de forma indiscriminada no nos ha asegurado ningún organismo científico que esté demostrado su realización. Si mañana salen otros test, perfectamente se podrán aplicar. Desde luego los de hoy entendemos que de momento no los podemos ni los debemos utilizar. Los test son muy útiles para la atención primaria de salud.
Los test son muy útiles para las urgencias hospitalarias, porque ante los meses que vienen de invierno, cuando una persona llega con síntomas, el clínico tiene que decidir en cuestión de minutos si ese paciente tiene que ingresar o si ese paciente tiene que irse a su casa. Y para eso, en 15 minutos está el test de antígeno de segunda generación. Para eso sí nos vale. Dicho esto, le tengo que agradecer a las oficinas de farmacia que han hecho una labor magnífica durante toda la pandemia. Han sido ejemplares en la distribución de medicamentos y probablemente, con las informaciones de distribución logística de las vacunas, no descarto que en la Comunidad Autónoma de Extremadura la red de logística de las oficinas de farmacia no nos sirvan para distribuir vacunas. Y contaremos con su colaboración. Pero en este momento el test de antígeno no nos lo planteamos realizarlo en las oficinas de farmacia por los requisitos que les acabo de indicar, y porque creo que es una cuestión tanto de protección para el farmacéutico como de protección para el ciudadano que va a la oficina de farmacia a la dispensación de un medicamento. Pregunta a continuación Luis Marchal, de IM Farmacias. Adelante, Luis, cuando quieras. ¿No? ¿No? Pues tiene pedida la palabra Celeste López, de La Vanguardia. Luego damos paso a Luis si sigue queriendo preguntar. Hola, no sé si se me oye. Sí, perfectamente. Celeste, adelante. Vale, yo quería un par de aclaraciones, ministro. Es que usted ha comentado más o menos que quieren hacer una especie de criterios comunes, establecer un plan de criterios comunes para el miércoles que viene en relación tanto al puente de diciembre como a las Navidades. Pero ¿no van un poco tarde? Porque creo recordar que esta mañana Madrid ya ha dicho que va a anunciarlo el viernes y Cataluña está en la misma fase. ¿Qué sentido tiene establecer criterios comunes la semana que viene cuando ya las comunidades van a avanzarlo y van a tomar sus decisiones? Y luego, perdone que en relación a lo que estaba hablando el consejero extremeño, dice, no hay ninguna medida, o sea, más o menos ha venido a decir que el cierre perimetral no garantiza en ningún momento que pueda ser una medida eficaz o no para el tema del contagio. En relación al tema del puente, me gustaría saber la opinión de sus técnicos en relación a los técnicos del Ministerio de Sanidad en relación al cierre perimetral. ¿Ustedes están a favor de que el puente de la Constitución, mayoritariamente las comunidades autónomas establezcan el cierre perimetral, que ustedes sí que han defendido como un elemento innecesario para el tema de la movilidad? Gracias. Gracias, Celeste. No vamos tarde respecto a la Navidad ni en diciembre. Las comunidades autónomas han estado trabajando, como es su obligación, por otra parte, en este tema. Y lo que hemos planteado hoy, además es una petición que me había llegado desde varias comunidades autónomas, es intentar hacer un ejercicio de poner en común las medidas que tomamos y coordinarlas lo máximo posible. Y estamos a 18 de noviembre, quedan un mes y medio. Por tanto, vamos, si me lo permite, en tiempo y forma. La segunda pregunta no he entendido muy bien si me la dirigía a mí o no, pero en todo caso, sin perjuicio de que si la dirigía a mi compañero, en fin, la conteste él, yo le quiero decir que todo lo que signifique restricción de movilidad es beneficioso para evitar contagios. Y, por tanto, para restringir movilidad, una de las medidas posibles, esto dependerá de la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma o de cada territorio particular de una comunidad autónoma y también de otro tipo de realidades como la densidad de población, la configuración concreta de esta comunidad autónoma, pero una de esas medidas que permiten restringir la movilidad pues son los cierres perimetrales. Otra es la restricción de movilidad nocturna. Otra que incide indirectamente en la movilidad es el cierre o la limitación de ciertas actividades económicas en ciertos sectores. Todo este conjunto de actuaciones van dirigidas todas o a restringir movilidad o a limitar contactos, que son los dos ejes sobre los que hemos de pivotar las medidas para
para contener y doblegar la curva del virus, como estamos, por cierto, consiguiendo hacer. Sí, con respecto a lo que pregunta Celeste, que agradezco la pregunta, en relación al cierre perimetral, coincido con el ministro. Todo lo que reduzca la movilidad, desde luego, debe tener un efecto a los 14 días sobre la incidencia de la enfermedad, sobre la incidencia de la infección, en cualquier caso. Nuestros técnicos, cuando le hemos consultado en el puente anterior, lo que nos han dicho es que actuaríamos sobre la movilidad también, intentando controlar lo que son nuestras fuentes principales de contagio. Y nuestras fuentes principales de contagio son reuniones familiares y ocio no controlado. Perimetrar una superficie grande, un territorio grande, tiene sus dificultades, porque necesita muchos efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y nuestros técnicos nos sugirieron, y así lo hicimos, que esos efectivos que se necesitan para perimetrar se dedicasen a controlar las medidas de control de aforo que teníamos puestos en nuestra comunidad autónoma, al cumplimiento de la utilización de los equipos de protección individual y al cumplimiento también de limitar la movilidad en esas horas donde se celebra con más posibilidades el ocio no controlado, que es en la reducción nocturna de la movilidad. Y esa es la actuación que hemos seguido. Resultados positivos en nuestra experiencia, pero digo, siempre de forma empírica. No hay ninguna publicación científica que yo conozca que tenga una evidencia científica consolidada sobre ninguna estrategia concreta. Ni cierre perimetral ni ninguna estrategia concreta. Sí le digo, nuestra experiencia, los cierres perimetrales nos han servido mucho en las localidades pequeñas y el cierre perimetral, en cierta medida, no sirvió en una localidad relativamente grande de la comunidad autónoma, que es la ciudad de Almendralejo, que hemos tenido que adoptar otra serie de medidas para intentar controlar la incidencia. Por lo tanto, como nos manejamos en el empirismo, no nos manejamos puramente en la evidencia científica, por eso me atrevo a decir que no hay ninguna medida en concreto que tenga una evidencia contrastada, y ojalá la tuviésemos, para aplicarla, porque entonces la aplicaríamos todos sin ningún tipo de duda, ¿no? Volvemos a intentarlo con Luis Marchal, de IM Farmacias. Hola, buenas noches. Ahora se me escucha, ¿verdad? Adelante. Sí, me gustaría preguntar, porque hoy entrevistando a un médico me decía que todavía hacemos pocas pruebas por cada caso que detectamos en referencia a PCR, que en países asiáticos se hace una media de unas casi 50 y aquí estamos, dependiendo de cada comunidad autónoma, entre 10 y 20. Todavía hacemos pocas pruebas por cada caso que detectamos, señor ministro. ¿Este hándicap limita un poco el control de la pandemia? Y luego, ¿cómo está ayudando, por otro lado, la aplicación Radar COVID, que antes ha comentado la ministra? Muchas gracias. Segunda pregunta, por favor. Sí, ¿cómo es? Si esto se está... Sí. O sea, si hay un hándicap en el control de la pandemia por tener todavía pocos casos por cada prueba PCR, Sí, está entendido. y luego si la aplicación de Radar COVID está ayudando a controlar la pandemia. Muchas gracias, Luis, por sus preguntas. Mire, cuantas más pruebas diagnósticas, mejor. Siempre. Ahora bien, hacerlas bien hechas. Hacerlas por personal cualificado para administrar cada tipo de prueba, en los espacios adecuados y a quien la necesita. En España, no sé si son muchas o pocas, sí que le puedo decir que estamos en la banda alta de países europeos en cuanto a realización de pruebas diagnósticas. En concreto, los últimos 7 días que tenemos disponibles, del 8 al 14 de noviembre, se ha hecho 2.387, casi 2.388 pruebas por 100.000 habitantes. Es de las tasas más altas. Y le aseguro que no son pruebas de autodiagnóstico, son pruebas que realiza personal sanitario cualificado.
a través de la red hospitalaria y a través de la red de atención primaria. Por tanto, pruebas hechas con una calidad diagnóstica muy alta, con un nivel de positividad del 12%, un poco superior al 12%. Por tanto, estamos haciendo un número importante de pruebas. El estudio de seroprevalencia, cuya cuarta oleada estamos realizando, nos va a permitir ver cuánto detectamos en esta segunda oleada de la COVID-19. En la primera oleada detectamos un poquito menos del 10%. Supimos, gracias al estudio de seroprevalencia, que había 2.300.000 personas, alrededor de 2.300.000 personas contagiadas por el virus y detectamos unos 230.000 casos. Ahora vamos a ver qué porcentaje de casos detectados. Por tanto, se hace un nivel muy alto de pruebas. Y respecto al radar COVID, no sé si la ministra quiere mencionar algo al respecto. Pasar los 8 millones de descarga, que creo que era, digamos, la cifra mínima a partir de la cual la efectividad de esta app podía desplegar todos sus efectos, ¿no? Yo creo que seguimos avanzando. Es un llamamiento también, si me lo permite, y aprovecho su pregunta, Luis, para animar a la ciudadanía a descargar esta app. Tenemos la colaboración importante que les comenté antes de mi intervención de la Federación Española de Municipios. Creo que puede ayudar mucho, junto con el papel que está desplegando tanto el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad como de las comunidades autónomas, la implicación, como estamos teniendo, de la Federación Española de Municipios para incentivar esta descarga, que creo que puede ser tremendamente positiva para señalar los contactos y para ayudarnos a esa cultura del cuidado de la prevención que antes le comenté. Muchas gracias. El último turno lo tiene pedido Joan Faust, de Reuters. Sí, hola, muchas gracias. Yo quería preguntarle al ministro Illa, por favor, le quería preguntar si ante las quejas que ha habido de falta de médicos y enfermeras en algunos centros médicos, si el Ministerio se ha planteado alguna iniciativa para tratar de traer de vuelta a los profesionales españoles que se fueron al extranjero en los últimos años buscando mejores condiciones. Y en la misma línea, si también se ha planteado alguna otra medida adicional de contratación al margen del decreto aprobado en septiembre. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Mire, el Ministerio no contrata a los profesionales sanitarios. Esto, como usted sabe, es una competencia que está residenciada en las comunidades autónomas, que son las que organizan la prestación de los servicios sanitarios, de la asistencia sanitaria, y, por tanto, velan por las infraestructuras y velan también por los recursos humanos que tienen que atender estas infraestructuras y al conjunto de la población. Y son las comunidades autónomas las que fijan los criterios de contratación y fijan las retribuciones y gestionan los recursos humanos, que un papel tan importante y tan esencial han jugado en esta pandemia. Lo que hace el Ministerio es coordinar la formación sanitaria especializada, que es una formación muy exigente, con unos criterios de calidad internacionalmente reconocidos, que después de un periodo de formación universitaria ya en sí muy exigente de 6 años, comporta un periodo de formación especializada adicional en distintos centros hospitalarios que tienen que estar acreditados por el Ministerio de un periodo de entre 4 y 5 años. Esta convocatoria es la que nosotros estamos aumentando ya desde los últimos años el número de plazas y es la que hemos discutido hoy con el conjunto de comunidades autónomas, instándolas o recomendando o sugiriendo que hagamos todos el máximo esfuerzo para aumentar el máximo estas plazas, que ya superan las 10.000 en cuanto a formación sanitaria especializada, pero que pensamos que pueden todavía aumentar un poco más si así lo consideran las comunidades autónomas, que son las que en definitiva nos hacen las peticiones y tienen que retribuir a estas personas y ubicarlas en su red de atención hospitalaria o asistencial. Vamos a dar el último turno a Emilio de Benito del País, que tenía pedida la palabra, pero no habíamos visto su mano levantada. Emilio, adelante. Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo tenía 2 preguntas para el ministro. Una, han dicho que van a hacer un plan especial para Navidad. Yo no sé qué posibilidades tenemos de aflojar mucho las medidas. Aunque la incidencia siguiera bajando al ritmo que lo está haciendo ahora, quedan como 5 semanas, 6 para la Navidad, la tasa de incidencia media andaría por los 250, con lo cual no sé si es un poco optimista o si es que van a abrir la mano por ser Navidad o un riesgo de encontrar un rebrote en enero. Y la segunda también, hablando de abrir la mano, quería saber por qué motivos hay, si es que ha habido algún motivo, para el cambio de criterio con respecto a permitir las pruebas en las farmacias. La última declaración que hizo Fernando Simón era que no eran partidarios. Pues empezando por lo segundo, no hay cambio de criterio.
Yo creo que me he expresado con claridad, pero aprovecho su pregunta para reiterarlo. Yo he dicho que no me niego a nada. Pensamos, y nos avala, me parece, la recomendación de la Comisión Europea de hoy, que los test tienen que hacerse por personal cualificado, los test de antígenos personal cualificado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante del test. Lo único que he dicho me parece un criterio de prudencia y de respeto institucional mínimo, que quien tenga un plan concreto nos lo presente y lo analizaremos. Nosotros pensamos que el sistema de detección que está en estos momentos funcionando en nuestro país, en las distintas comunidades autónomas, es un sistema eficiente, con unas pruebas hechas con una calidad muy alta, porque se hacen en la red del Sistema Nacional de Salud por profesional acreditado, con las máximas garantías de seguridad, tanto para quien administra la prueba como para el que la recibe. Ahora bien, insisto, me parece que es un criterio mínimo de respeto institucional, que quien tenga una idea pues piense que esto se puede mejorar y tenga un plan concreto, pues que lo exprese. Ya he explicado algunos ítems que me gustaría conocer. Si va a haber circuitos segregados, COVID y no COVID, qué medidas de protección va a administrar el personal, por qué es necesario incorporar a la red de farmacias y con qué objetivo se persigue esto, durante cuánto tiempo se va a hacer, si se libera personal de otros servicios, qué se va a hacer con este personal, cómo se van a comunicar los casos y con qué protocolo a la red de salud pública, qué se va a hacer cuando aparezca un positivo, qué pasará con las personas que estén ocupando el recinto de la farmacia en este momento. Hay toda una serie de detalles que no se pueden solventar con un simple titular. Por tanto, yo, por respeto institucional, a quien tenga una idea, imagino que habrá pensado estos detalles, le pido que nos los comunique y los analizaremos con el máximo respeto. Ahora, de momento, las pruebas tienen que realizarse, como dice la Comisión Europea, por personal cualificado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Y respecto al segundo, pues le agradezco todavía más la pregunta, Emilio, porque nada de optimismo, nada de optimismo. Y yo he empezado diciendo que la situación es verdad, y eso se lo debemos decir a los ciudadanos, que el esfuerzo en el cumplimiento de las medidas que han adoptado las comunidades autónomas da sus frutos, porque se ha estabilizado y está bajando el número de incidencia acumulada de casos de forma constante ya durante unos días, pero sigue estando muy alto. Y la situación es muy preocupante. Es verdad que si usted mira países vecinos estamos un poquito mejor, pero esto puede cambiar en días. Y por lo tanto la situación es muy preocupante. Y esta preocupación ha sido compartida por prácticamente la totalidad de los consejeros de la interterritorial de hoy. Por prácticamente todos ellos. Y por eso hemos decidido y he propuesto que se creara un foro, porque en un periodo muy específico que es el de la Navidad, esto me parece que no descubro ningún secreto si los pongo en esos términos, bueno, pues pensemos si hay algunas medidas adicionales a las que se están tomando en materia de recomendaciones para que la gente, bueno, pues pueda seguirlas. Que no va a ser una Navidad igual que la anterior, eso me parece que todos los españoles ya lo saben. No podemos hacer como si no pasara nada. Hay un virus con el que estamos conviviendo, pero nos parece que podemos hacer un esfuerzo. En algunas comunidades autónomas ya han estado trabajando en esto, de dar unas pautas de comportamiento, bueno, pues para poderlas seguir estos días de Navidad. Ahora, nadie ha hablado hoy, nadie ha hablado de relajar medidas, nadie ha hablado de que la situación esté ganada. Ha habido un sentimiento de preocupación, muy especialmente porque puede haber una relajación de comportamiento por parte de la ciudadanía este mes de diciembre que nos lleve a situaciones otra vez muy complicadas en enero. Por tanto, nada de optimismo, constatación efectivamente de que hay una estabilidad a la baja de los casos, pero todavía mucha preocupación, que estamos en 452 y tenemos que llegar a 60. Pues muchas gracias, ministro, muchas gracias, ministra, muchas gracias, vicepresidente, por sus intervenciones y gracias también a los distintos medios de comunicación que nos han seguido. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, saludos cordiales.